Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Oremos. Oh Dios, que habéis ilustrado los corazones de tus fieles con la iluminación del Espíritu Santo, haz que en este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a dar la conferencia, la segunda conferencia, ya la última, sobre el tema de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, preparándonos para hacer la consagración en el día de la fiesta, el 27 de junio. Ya sabemos lo que significa la consagración, que es un compromiso, es una dedicación que la persona tiene que practicar a partir del momento en que hace la consagración. Y aquí entonces vamos a hablar del aspecto humano de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Recuerden ustedes cómo en la anterior conferencia tratábamos más que todo de la historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora vamos a hablar del aspecto humano, es decir, vamos a hablar de cómo se practica esta devoción, cómo es el ejercicio de esta devoción. Es un tema profundo, muy rico. Y bueno, vamos a ver si logramos expresar todo lo que yo tengo preparado ya para la conferencia. Si me extiendo, no importa, vale la pena que me extienda, ¿sí? Así agotamos lo más posible este tema y quedamos listos para la consagración. Entonces, busqué quien me consolara y no lo hallé. Es lo que resuena en medio de esta preparación que estamos haciendo, es lo que resuena y lo que se encuentra en la misa del Sagrado Corazón. Precisamente ustedes van a ver cuando lean la misa, cuando sigan la misa, van a encontrar esta expresión del Sagrado Corazón de Jesús. Busqué quien me consolara y no lo hallé. Bien, para empezar entonces,
quiero volver sobre el pensamiento con que iniciamos la charla anterior. Es respecto a cómo la devoción al Sagrado Corazón ha buscado en todo momento exaltar de manera oportuna la humanidad de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Decíamos que eso de exaltar la humanidad de Cristo ocurrió de manera más palpable. O sea, es que no se haya exaltado la humanidad de Cristo en los siglos cristianos, no es que no se le haya dado la importancia que requiere la humanidad de Cristo, no es exactamente eso, sino que de manera más palpable ocurrió después de que la fe católica luchó ardientemente para consolidar el misterio de su divinidad en los primeros siglos del cristianismo. Había que consolidar, primero había que afirmar la divinidad, la naturaleza divina de Jesucristo. En ese sentido, pues, la exaltación de la humanidad de Cristo quedaba, digamos, un poco pendiente, quedaba un poco latente, digámoslo así, latente. Y entonces ya cuando se consolidó, cuando se afirmó la divinidad de Cristo, la naturaleza divina de Cristo, y se declaró el dogma, ¿sí? El dogma de la divinidad de Jesucristo, entonces ya ahí se pudo dedicarse a la parte de la naturaleza humana. Este año, precisamente, estamos celebrando el aniversario 1700 de la proclamación del dogma de la naturaleza divina de Cristo en el Concilio de Nicea. Recuerden ustedes, ¿no? En contra de la herejía arriana que la atacaba de manera peligrosa. Se alcanzó entonces esa victoria, esa gran victoria en el Concilio de Nicea, más o menos ustedes recuerdan, en el siglo IV. Y después, entonces sí, sucede que luego de superar la herejía, esta devoción del corazón de Jesús empieza a florecer en la Edad Media, confirmando que junto con la exaltación de la parte divina es también absolutamente indispensable exaltar la parte humana de Jesucristo, a causa de la importancia trascendental que ella tiene para la vida de la Iglesia y para la vida del alma misma. Como vamos a ver, hoy vamos a, digamos, a hablar de el Sagrado Corazón de Jesús, pero también vamos a hablar de nuestro corazón, porque de alguna manera se trata de eso, ¿no? De unir los dos corazones, el corazón de Jesús y el corazón nuestro. Hoy, pues ciertamente nos damos cuenta de que se ha caído en el error, un error inmenso, de hacer énfasis en la humanidad de Jesucristo, pero al revés de lo que ha sucedido en la historia de la Iglesia. O sea que diluyendo, por así decir, el tema de su divinidad. Ustedes lo saben, ustedes se han dado cuenta cómo se habla mucho de Jesucristo en cuanto hombre, se lo considera más que todo en su humanidad nada más, pero al revés de lo que hizo la Iglesia. O sea, hoy no se insiste en la divinidad de Cristo, se insiste en la humanidad, pero no se insiste en la divinidad. Ese es el problema. Ese es el problema. Hay que exaltar ambas, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana.
Son dos naturalezas en una persona. Por eso, en este año santo, hemos aprovechado la fiesta de la Ascensión. Unas semanas atrás hemos celebrado la fiesta de la Ascensión y hemos aprovechado esa fiesta para hablar de la necesidad de exaltar la persona de Jesucristo por parte de la Iglesia. La vida de la Iglesia tiene que ser eso, una exaltación continua de la persona de Jesucristo. No es la exaltación de la persona humana. La vida de la Iglesia no es la exaltación de la persona humana, es la exaltación de la persona de Jesucristo. Y en eso se resume toda la vida de la Iglesia. Aquí se trata ahora de hacer lo contrario de lo que sucede hoy. Se trata de exaltar la humanidad de Cristo para reafirmar su divinidad. No nos vamos a quedar como hacen hoy los cristianos, los católicos, de quedarse nada más con la humanidad de Cristo, ¿no? La divinidad por allá, ¿no? Lejos. Tal vez podríamos tomar como guía al gran converso de los primeros tiempos, San Agustín. Por eso lo hemos invocado a San Agustín al principio, para explorar este tema apasionante, ya que a él, a San Agustín, le debemos una de las mejores manifestaciones del espíritu cristiano en la historia, cuando apenas comenzaba la vida de la Iglesia. En el escudo del flamante Papa León encontramos un corazón ardiente. En el escudo encontramos un corazón ardiente atravesado por una flecha. Esta figura representa simbólicamente las palabras del obispo de Hipona, recogidas en su libro de las Confesiones. ¿Qué dice? Es una cita del Cantar de los Cantares. Has herido mi corazón con tu amor. En latín suena mucho más bonito. Sagitta vulnerasti cormem caritate tua. Has herido mi corazón con tu amor. Y se acostumbra a presentar a San Agustín con el corazón en la mano. Y se acostumbra a citar una de sus frases más famosas. Tarde te amé, oh belleza siempre nueva y siempre antigua. Entonces, tomando como guía San Agustín, vamos a tener nuestro corazón en la mano. El Sagrado Corazón, en el momento de la Encarnación. Vamos a empezar por el misterio de la Encarnación. En esa escena de la Anunciación, como hemos explicado en la fiesta, en la homilía, hemos explicado cómo fue ese misterio de la Encarnación, en el momento de la Anunciación de la Santísima Virgen María. El Espíritu Santo desciende a las entrañas de la Virgen y el Verbo de Dios asume la carne fecunda de una mujer, ¿no? La mujer por excelencia, la Santísima Virgen María. Eso está en los Salmos. En los Salmos podemos encontrar lo que el Sagrado Corazón decía ya. Entonces dije, he aquí que vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es lo que dicen los Salmos.
San Pablo retoma ese pasaje de los Salmos y en la epístola a los Hebreos y dice también, ¿no? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Uno tiene que pensar, cuando contempla el misterio de la Encarnación, cuando piensa en el momento en que el Verbo Divino asume la carne, esa carne fecunda de la Santísima Virgen, uno tiene que pensar en cómo justamente el Verbo, digamos que se une más que todo a esa fibra que va formando ese corazón, sobre todo a esa fibra del corazón. Porque es lo que más le interesa a él asumir, tomar, el corazón humano, ¿no? El corazón de carne. Y termina San Pablo citando el libro de los Salmos: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Este aspecto humano de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús resalta, como se ha dicho siempre, la cercanía de Cristo con las almas, su compasión y su amor redentor. Sin dejar de enfatizar su divinidad, enfatiza ampliamente su humanidad tangible, su humanidad palpable. Recuerden ustedes cómo San Juan en su Evangelio dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, eso es lo que os anunciamos, eso es lo que os transmitimos. Y él lo decía muy bien, ¿no? Él sabía lo que decía porque él mismo se había recostado, él mismo había recostado su cabeza en el costado de Jesús en la última cena, ¿no? Y había sentido esos latidos del corazón de Jesús, ¿no? Entonces, con toda razón lo podía decir, ¿no? Esto que hemos visto, esto que hemos oído, esto que hemos palpado. El misterio de su naturaleza pasible, es decir, el misterio de su capacidad de sufrir. Es un misterio. ¿Cómo Dios puede sufrir? Cuando Dios es un ser infinitamente feliz, que no necesita de nadie. Él se basta a sí mismo. Él es feliz. Por el solo hecho de ser Dios es feliz, de antes de todos los siglos, de toda la eternidad. Ha sido feliz y no ha necesitado nunca consuelo. Sin embargo, fíjense ustedes, ¿no? Ese misterio de la encarnación, como nos presenta a un Dios pasible, un Dios que tiene capacidad de sufrir, de padecer, al mismo tiempo que su capacidad de amar, no solo como Dios, sino también humanamente. Nos vamos acercando poco a poco, ¿sí?, al corazón justamente de la conferencia, al centro de la conferencia. El misterio de su naturaleza pasible para poder entregarse a los hombres con toda la realidad de su persona. Perfectamente podemos decir que la obra redentora de Cristo se puede resumir en la palabra pasión. Entonces vamos a tener muy presente esa palabra, pasión,
tomada en el sentido más noble del término. Por eso hablamos de la pasión de Cristo. No solo, digamos, por la obra, digamos, por sus trabajos, digamos, por los trabajos que Él tuvo que sufrir para rescatarnos, sino también porque estaba movido por una cantidad de sentimientos, o mejor dicho, todos los sentimientos que puede tener el corazón humano, todas las pasiones. Al tener Él un alma humana, entonces necesariamente debía tener todas las pasiones del alma humana. Hay 11 pasiones en el alma humana. Y todas, absolutamente todas las tenía Jesús. La devoción del corazón de Jesús comporta entonces una riqueza infinita de sentimientos profundamente humanos. Ya en los evangelios podemos ver cómo su corazón se llena de viva compasión, como cuando se conmueve ante la multitud hambrienta y multiplica los panes y los peces. Me da lástima, dice él, me da lástima esta gente, porque hace 3 días que me siguen y no tienen qué comer. Y si los hago de volver a sus casas, temo que desfallezcan en el camino. Vamos viendo, ¿no?, cómo esa sensibilidad de Jesús sale a flote, aflora. Compadecer. ¿Qué significa compadecer? Porque hablamos de compasión, que Jesús se compadece. Pero entonces, ¿qué significa compasión? ¿Qué significa compadecer? Significa padecer junto con el otro. Sentir lo mismo que siente el otro. Es lo que hace el Salvador de Israel en medio de su pueblo hambriento. Siente el hambre de aquellas personas. Lo siente como suyo. Siente el hambre como si fuera él el que tuviera esa hambre. También experimenta la tristeza por ellos, por esas personas. Como cuando llora por la muerte de su amigo Lázaro. Recuerden ustedes cómo cuando Jesús llegó ante la tumba de Lázaro, se quebró, dice el Evangelio, se conmovió, se le estremecieron las entrañas y lloró. O sea, se le derramaron las lágrimas, se le salieron las lágrimas al ver ese hecho de la muerte, un hecho trágico, un hecho muy doloroso para cualquier familia, y para él mismo, ¿no? Para él mismo, porque amaba, dice el Evangelio dice que amaba a esos hermanos, a Santa María Magdalena, Santa Marta y a su hermano Lázaro. Los amaba de una manera especial, ¿no? Como él iba a su casa allá en Betania para descansar, iba para reposar en medio de sus correrías, en medio de sus andanzas por Israel, en medio de sus predicaciones. Entonces él iba a tomar reposo allá en la casa de sus amigos. Los llamaba, él los consideraba amigos. Y también experimenta gozo. Otra de las pasiones, ¿no? Como cuando manifiesta entusiasmado sus deseos extremos, aquellos reflejados en su afán de entrega total.
en el momento de la antesala de su pasión, o sea, el momento de la última cena, dice, ¿no? Con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Ustedes tienen que imaginarse a Jesús con ese rostro contento, entusiasmado. Con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. El Papa León XIV ha destacado recientemente la importancia de aprender de los sentimientos del corazón de Jesús, especialmente su compasión por el mundo. El mundo es digno de compasión porque es un pobre mendigo, aunque no se dé cuenta, ¿no? El mundo no se da cuenta de que es pobre, ¿no? Porque, como decía el mismo Papa ayer, la pobreza más grande es no tener a Dios. Muy bien, muy oportuno, muy afortunada esa expresión del Papa ayer, hablando de la pobreza. Sí, habló de los pobres, habló de la importancia de atender a los pobres, pero dijo que la más grande pobreza era la falta de Dios. Compasión por el mundo, sí, pero sobre todo por eso, sobre todo por la falta de Dios que tiene. Nos acordamos desde ya de la frase de San Pablo y que es prácticamente la clave del ejercicio de esta devoción. Atención a esta frase. Una frase tomada de San Pablo. Tened los mismos sentimientos de Cristo. O si lo prefieren en latín, sentite in vobis, quod in Cristo Jesu. Sentite. A veces las palabras latinas o las expresiones latinas como que se nos quedan más en la memoria. Entonces, sentid o tened los mismos sentimientos de Cristo. Esa es la clave del ejercicio de esta devoción. En su intención de oración para junio de este año, el Santo Padre invita a los fieles a encontrar consolación en la relación íntima con Jesús y a actuar con los sentimientos de su corazón. El Papa León XIV, invita, ¿sí?, a buscar la consolación en la relación íntima con Jesús y a actuar con los sentimientos de su corazón. Yo diría que actuar viviendo intensamente los mismos sentimientos de Jesús. Y con respecto a esa primera frase que utilizamos, busqué quien me consolara y no lo hallé, porque es que todos quieren ser consolados, todos. O todos queremos ser consolados, incluyo yo también. Sí, pero ¿quién quiere consolar a Cristo? ¿Quién quiere consolar a Jesús? ¿Qué mayor consuelo que consolar a Jesús? Desde ya lo digo. ¿Qué mayor consuelo que consolar a Jesús? ¿Qué mayor consuelo para el alma saber que consuela a su Salvador, a su Redentor, al Sagrado Corazón de Jesús? El corazón de Jesús es el centro de su humanidad. Un corazón que se conmueve, no solo espiritualmente, sino también materialmente, físicamente. Se conmueve físicamente, materialmente, mostrando
de este modo que tiene auténticas pasiones, como las puede tener cualquier ser humano. Se hizo semejante a nosotros en todo, dice el apóstol San Pablo, excepto en el pecado. Su corazón se muestra de manera sensible a causa del mismo amor sensible que experimenta por los hombres, reflejo de su amor de caridad. Una cosa es la caridad, una cosa es el amor de caridad y otra cosa es el amor en cuanto a sentimiento. En cuanto a sentimiento, el amor es una pasión. Es una de las 11 pasiones que tiene el corazón humano. Entonces, pero en el corazón de Jesús habitaban los dos amores, ¿no? El amor de caridad y el amor sensible. El amor sensible le servía de instrumento, le servía de vehículo, le servía de instrumento, ¿no? ¿Sí? Para manifestar ese amor divino, ese amor de caridad. Por ello, su corazón sufre todas las vicisitudes de las pasiones humanas, las cuales, como es natural, tienden a producir una cierta conmoción corporal. En toda emoción, o casi en todas las emociones, en todas las manifestaciones de la pasión, hay una conmoción corporal. Eso es lo característico de la pasión. Las pasiones están en el alma. ¿Sí? Actúan en el alma, pero tienen una repercusión corporal, una conmoción corporal. Es muy notable, por poner un ejemplo, en el caso de la ira, hablando de la ira de Jesús, cómo se refleja el enojo en el rostro contraído de Jesús en ese episodio próximo a su pasión, cuando expulsa a los mercaderes del templo. El rostro contraído de Jesús, a causa de la ira. La ira que él sentía por lo que él veía en el templo, era tal la indignación que reflejaba su divina faz que nadie se atrevió a detenerlo. O sea, nadie se atrevió a cruzarse en ese momento, ¿sí? Porque recibía látigo también, ¿no? Asimismo, el corazón humano se resiente de todo lo que siente la persona. Se dilata o se contrae según que lo invada o lo inunde una sensación, ya sea positiva como la alegría o la esperanza, o una sensación negativa como el miedo o la frustración. Al tener Jesús una naturaleza como la nuestra, experimenta todos los sentimientos del ser humano, particularmente el sentimiento del amor. Su corazón de carne se mueve realmente ante cada necesidad humana, reflejando no solo una gran empatía hacia las personas, sino también excitando una acción concreta que busca aliviar el sufrimiento y sobre todo sanar las heridas del alma. Este movimiento, tanto exterior como interior del corazón de Jesús, es la raíz de su misión redentora. Es la fuente de su incansable búsqueda de los pecadores. Es un corazón que no permanece insensible a los males de la pobre humanidad, sino que responde identificándose totalmente, como lo demuestran sus acciones al sanar a los leprosos, consolar a los afligidos y perdonar incluso a quienes lo traicionan. Un elemento más.
Un elemento más de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Perdonar incluso a quienes lo traicionan. En cada uno de sus gestos y palabras, su corazón revela una sensibilidad exquisita, capaz de trascender los pobres límites humanos y abrazar las necesidades más profundas de todas las almas. ¿Qué es la pasión? No hablamos aquí de la película, de la pasión, no. Vamos a hablar de la pasión, justamente como un fenómeno que ocurre en el alma humana, que forma parte de la naturaleza humana, que forma parte de la vida del alma. Por eso los grandes místicos eran personas muy apasionadas. O sea, en verdad no se puede amar a Dios si no se lo ama con las pasiones. Por supuesto vamos a ver cómo hay que justamente manejar ese asunto de las pasiones, cómo hay que encauzar las pasiones hacia el amor. Para Aristóteles, vamos a hacer un poco de filosofía aquí, las pasiones no son buenas ni malas, sino que su valor moral depende de cómo son gestionadas y hacia qué objetivos están orientadas. En su ética, introduce la idea de la virtud como un término medio entre dos extremos, sugiriendo que las pasiones deben ser moderadas y guiadas por la razón para contribuir al perfeccionamiento humano. Por ejemplo, la ira puede ser justa si está adecuadamente dirigida y proporcionada, mientras que un exceso o una carencia de ella, de la ira, puede llevar a la injusticia o a la pasividad. Así Aristóteles concebía las pasiones como una dimensión esencial de la humanidad que cuando están alineadas con la razón y la virtud pueden enriquecer la vida y contribuir al desarrollo personal. Santo Tomás de Aquino, siguiendo la tradición aristotélica, también aborda el tema de las pasiones en su obra. Para él, las pasiones son movimientos del alma que surgen como respuesta a los bienes y males percibidos. Sostenía que las pasiones no son intrínsecamente buenas ni malas, y que su valor moral depende de cómo son gobernadas por la razón y orientadas hacia el bien. Dentro de su perspectiva cristiana, Santo Tomás enfatiza que las pasiones, cuando están sometidas a la razón iluminada por la fe, pueden contribuir al desarrollo espiritual y moral de las personas. Toma el ejemplo de la ira. La ira justa dirigida contra la injusticia puede ser una herramienta para defender el bien y corregir el mal. Exactamente lo que hizo Jesús cuando expulsó a los mercaderes del templo. Asimismo, el deseo, que es otra pasión, puede ser transformado en una aspiración hacia el amor divino y la búsqueda de la virtud. En las bienaventuranzas dice el Evangelio: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, hambre y sed de santidad. Justicia quiere decir santidad en el lenguaje bíblico. Deseo de la santidad. ¿Cuánto ayuda ese deseo, ¿no?, de ser santo? Puede ser transformado en una aspiración hacia el amor divino y la búsqueda de la virtud. En este sentido, su enseñanza, estamos hablando de Santo Tomás, resalta la importancia de la virtud y la gracia divina para guiar las emociones hacia la unión con Dios y el perfeccionamiento humano. En Jesucristo, según Santo Tomás,
las pasiones alcanzan su expresión más perfecta, ya que están totalmente subordinadas a su voluntad y por ende, a su voluntad humana y por ende a su voluntad divina. La pasión, por consiguiente, entendida desde el contexto de Jesús, no es un conjunto de emociones desbordadas o incontroladas, como ocurre muchas veces en nosotros. En cambio, la pasión en su corazón es una poderosa manifestación de su amor redentor, capaz de redirigir por medio de la vida espiritual nuestra las energías humanas hacia el bien supremo. Su vida santísima es un testimonio de cómo las emociones, cuando se viven en perfecta comunión con la voluntad divina, pueden convertirse en canales de gracia y redención. En su humanidad plena, Jesús no necesita reprimir sus emociones, sino que antes las deja actuar francamente. O sea, las vive con una autenticidad que nos invita a hacer lo mismo para unirnos a Él. Su alegría, el gozo, es lo mismo. La alegría y el gozo son la misma pasión. Reflejada en los momentos de comunión con sus discípulos, y su dolor, tan evidente en su pasión y muerte, son ejemplos de cómo abrazar nuestras propias emociones con fe, para llevarnos a una mayor comprensión de nuestra vocación cristiana, que esa vocación cristiana debe llevarnos necesariamente a lo que San Pablo llama la configuración con Cristo. Es esta conexión entre sus emociones humanas y su misión divina que nos inspira a mirar nuestras propias pasiones bajo una nueva luz. Jesús triste nos enseña que la tristeza no es solamente un signo de debilidad, sino una oportunidad para encontrar la fuerza en la fe. Su compasión, por otro lado, ilumina el camino hacia la empatía con los demás, y su ira justa nos da esperanza para redimir, nos recuerda el poder transformador de la verdad y la justicia. Otro ejemplo son sus padecimientos, son sus sentimientos de esperanza para redimir a la humanidad. Es la esperanza como sentimiento, no como virtud. La esperanza es otra pasión. La esperanza lo lleva a decir, cuando fuere levantado en alto, lo atraeré todo hacia mí. Ese era el sentimiento de esperanza de Jesús, que cuando Él fuera levantado en lo alto, lo iba a traer todo hacia Él. Lo que de hecho ocurrió. A lo largo de la historia, eso ocurrió. Pero hoy ya no se cumple tanto. O cuando dice también, fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero sino que arda? He ahí entonces el deseo de Jesús, ¿no? Ese sentimiento del deseo de Jesús, ¿no? Esa pasión del deseo en el contexto de la humanidad de Jesús nos invita a reflexionar sobre la fuerza que tiene su anhelo de redención y unión con la humanidad. Este deseo no es simplemente una inclinación humana, sino una aspiración profunda de su misión divina. En Jesús, el deseo encuentra su forma más pura, un impulso ardiente hacia el amor total, hacia la entrega sin reservas. Su vida refleja este anhelo constante de restaurar la relación entre Dios y las almas, un deseo que trasciende el entendimiento humano y se convierte en el motor de su sacrificio redentor. Las pasiones en Jesús
resumiendo, son una ventana a su misterio como verdadero Dios y verdadero hombre. Volviendo a los evangelios, se nos presenta a un Jesús que experimenta emociones profundamente humanas, desde la compasión hasta el dolor y la tristeza, lo que nos acerca a su humanidad, mientras nos revela la riqueza de su misión divina. Estas emociones, lejos de ser simples reacciones humanas, son expresiones de un amor inagotable por el hombre y un compromiso absoluto con la voluntad de Dios. Bien, aquí vamos a entrar entonces en un tema de contemplación. Getsemaní. Vamos a ver cómo en el huerto de los olivos, en ese momento en que va a comenzar su pasión, se manifiestan de manera más viva esas emociones, esos sentimientos de Jesús, esas pasiones. Las pasiones en Jesús durante Getsemaní. Vamos a ver cómo el Evangelio entonces habla de tres sentimientos, de tres emociones, pero después vamos a agregar nosotros otras, nos vamos a agregar algunas más. Pero básicamente vamos a hablar de esas tres de las que nos habla el Evangelio. La tristeza, el miedo y el tedio. La tristeza, como ya hemos visto, era lo más característico de la humanidad de Jesús, del alma de Jesús, tristeza. ¿Por qué la tristeza? En realidad, la tristeza es algo que lo acompañó toda su vida. Podemos decir que Jesús estuvo triste toda su vida. Eso de representar a Jesús sonriendo o riendo de alguna manera, eso no consta en la tradición cristiana. Eso es algo moderno, totalmente moderno. En la iconografía cristiana siempre se ha mostrado a Jesús de una manera muy sobria. Su misma mirada era triste. Cuando él veía todo a su alrededor, se daba cuenta del desastre que había producido el pecado original. Eso era lo que más, digamos, lo conmovía. El desastre, digamos, las consecuencias del pecado original, de cómo quedó el hombre después de que Dios lo puso en el paraíso, después de que Dios le dio el paraíso terrenal, después de que Dios lo colmó de grandes bienes, porque Adán era feliz, era sumamente feliz, es decir, no ha habido hombre más feliz en el mundo, naturalmente hablando, o digamos también sobrenaturalmente. Los santos han sido felices, sin duda, ¿no? Los santos han sido felices, pero han tenido que sufrir. Adán no tuvo que sufrir. En el paraíso terrenal, mientras estuvo en el paraíso terrenal, ¿no? Mientras no pecó. Es decir, cuando Dios hizo a Adán y cuando Dios creó el paraíso para que él viviera ahí, Él quiso lo mejor, Dios quiso lo mejor para él. Pero luego vino el pecado y entonces la catástrofe más grande, ¿sí? La catástrofe más
terrible que pudo haber ocurrido en la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad no ha habido catástrofe peor que la del pecado original. Entonces Jesús veía a su alrededor todas las consecuencias, todos los efectos de ese pecado original, de esa catástrofe. Cuando Él veía a los enfermos, cuando Él veía a los ciegos, cuando Él veía a los leprosos, cuando Él veía el pecado mismo de los hombres, los vicios en los que los hombres se consumían y todo eso para Él era muy triste. Entonces era natural que Él viviera en una constante tristeza, que no lo reflejaba todo el tiempo, digamos, que no la mostraba todo el tiempo. Es indudable que tuvo sus momentos de alegría también, indudablemente, sus momentos de alegría, pero ante todo ese sentimiento de tristeza era algo que lo asistía continuamente. Probablemente tenía lo que llaman un temperamento melancólico, al menos de modo predominante. El temperamento melancólico se caracteriza precisamente por eso, por la tendencia a la tristeza. Dios lo dispuso así, el cuerpo que le dio, como hemos visto en el libro de los Salmos, el cuerpo que Dios le dio, que su Padre le dio en el momento de la encarnación, era un cuerpo para ser de una constitución melancólica, muy a propósito para sufrir, justamente, muy a propósito para sufrir. De hecho, se dice, ¿no?, que el melancólico sufre mucho. Quizás, y digo un temperamento predominantemente melancólico porque podía también tener, ¿no? Uno puede tener varios temperamentos, siempre un temperamento predominante, ¿no?, pero puede tener de otro temperamento, y en el caso de nuestro Señor, podría tener, por ejemplo, en parte el temperamento de la Santísima Virgen, que era un temperamento más bien sanguíneo, un temperamento extrovertido, un temperamento alegre. Si uno repasa el Magnificat, el himno o ese cántico de la Santísima Virgen del Magnificat, uno más o menos puede llegar a deducir que ella tenía, digamos, esa tendencia, digamos, a ser alegre. Pero básicamente el temperamento de Jesús era un temperamento triste, un temperamento melancólico. Un último pasaje para repasar, el de la viuda de Naín, cuando va a enterrar a su hijo que ha perdido. El Evangelio dice que Jesús se estremeció también al ver a ese hijo muerto, a esa viuda adolorida, que seguramente le recordaba a su Santísima Madre cuando estuviera en el momento del Calvario, en el momento de su crucifixión, en el momento de su muerte. Y por eso le dice, no llores, no llores. Y le resucita al hijo para consolarla, para que no llorara más. Como cuando se le dice a un niño, ¿no?, un niño que está llorando, entonces se le da un chupete, se le da alguna cosita como para que no siga llorando, ¿no? No llores, no llores más. Triste con los tristes. ¿Podríamos nosotros estar tristes con Él? Es la pregunta que
tendríamos que hacernos nosotros siempre. Podemos estar tristes con Él, podemos velar siquiera una hora con Él, como le reclamaba a los apóstoles, aquellos apóstoles que lo acompañaron al huerto de Getsemaní, y no supieron consolarlo en ese momento porque Él los buscó. En medio de su drama, el drama que estaba sintiendo, esa agonía que él estaba sintiendo, él salió de esa gruta donde estaba orando para buscar el apoyo de sus apóstoles. Y los apóstoles no hicieron nada, estaban totalmente desubicados, estaban totalmente adormecidos. Y entonces es cuando él les reclama: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? También hay otros versículos que reflejan su dolor de tristeza. Bueno, estamos hablando de la vida de Jesús en medio de la tristeza, en medio de esa tristeza que él sentía, que él experimentaba por la humanidad desgraciada, la humanidad afectada por el pecado original. Como cuando llora por Jerusalén. Y aquí vamos a tocar un poco el tema de nuestro país, de nuestra patria. Vamos a tocarlo por ahora, sí, vamos a tocarlo de manera así pasajera. Después, si podemos, profundizamos en eso. Pero es importante que tengamos en cuenta este pasaje, este versículo del Evangelio de San Lucas, cuando llora por Jerusalén. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Jesús ya se había dado cuenta, había empezado a darse cuenta del desprecio que sentían los judíos, los israelitas, hacia él, ¿no? hacia lo que él enseñaba, hacia lo que él predicaba, hacia lo que él explicaba acerca del reino de los cielos, hacia lo que él mostraba como ejemplo a seguir, en fin. Él ya había empezado a darse cuenta de que lo iban a traicionar. Su propio pueblo, sus propios hermanos de raza, ¿no? Aquellos a los cuales él había amado con todo su corazón, desde el Antiguo Testamento. Esa escena en San Lucas, cuando Jesús llora por Jerusalén, es profundamente reveladora de su drama. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Aquí su tristeza no solo refleja un dolor emocional, sino también un lamento espiritual por la ceguera y el rechazo de su pueblo ante el camino de la paz que él les ofrecía. Estas lágrimas benditas son un recordatorio de su compromiso con la salvación de la humanidad, incluso frente al rechazo y la incomprensión. ¿Qué dirá nuestra patria? Que lo ha traicionado, justamente que lo ha despreciado, que le ha dicho: no queremos que él reine.
como decía el pueblo judío, como decía la turba, ¿no? La chusma. No queremos que Él reine. No tenemos más rey que el César. Eso es lo que ha dicho el pueblo colombiano. Eso es lo que ha dicho la nación colombiana. Lo ha despreciado, lo ha destronado, lo ha traicionado. Entonces, a ver, hoy en día no se habla mucho del sufrimiento de Jesucristo en la Eucaristía. O sea, porque es que la Eucaristía es el memorial de la pasión y muerte de Cristo. Es decir, es la renovación de la pasión de Jesucristo. O sea que Jesucristo está actualmente sufriendo. Eso es algo difícil de predicar hoy en día. Uno, cuando escucha a veces a ciertos predicadores modernos, digámoslo así, tenemos que decirlo así, cuando hablan de las calamidades que ocurren en el país, ellos dicen, hablan de las consecuencias que eso tiene para la gente, de las consecuencias nefastas que tiene para la gente, de los malos efectos, ¿no? Del mal, digamos, que produce en las personas los desórdenes que ocurren en nuestra patria, en nuestra sociedad. Es decir, todos los males, ¿sí?, que ocurren en nuestra sociedad. No hablemos ahora de un mal concreto porque no quiero meterme en esos temas álgidos, en esos temas polémicos que estamos viviendo. No nos metamos en eso, sino hablemos simplemente de los males que ocurren en nuestra patria, las calamidades que ocurren en nuestro país. Y entonces se habla de el sufrimiento de las personas, pero nunca uno escucha hablar del sufrimiento de Jesús, de cómo lo afecta a Él, lo que sucede, del dolor que Él está sintiendo a causa precisamente del mal comportamiento de los hombres. Eso es difícil encontrarlo en las predicaciones actuales, ¿no? Por supuesto, la espiritualidad moderna no se caracteriza por ser muy mística, ¿no? Falta mística. Entonces, tenemos que justamente pensar en eso, meditar en eso, contemplar justamente el sufrimiento de Jesucristo en los actuales instantes, en este momento mismo, en el misterio de la Eucaristía, donde está presente tanto su divinidad como su humanidad. Bien. El que ama su vida la perderá. Palabras duras de Jesús, ¿no? El dulce Jesús, que no tiene ningún escrúpulo en decirle justamente a las personas que si se preocupan mucho por su vida, o sea, si se preocupan demasiado por su vida, la van a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. O sea, no podemos pensar en Jesucristo que está sufriendo y no estar con Él. O sea, ¿no? Hacer de cuenta que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, nosotros hacer nuestra vida y que
Jesucristo haga la suya, digamos, ¿no? No. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús en los días previos a su pasión, dice, ¿no? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero luego dice, mas por esto es que he venido, por esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Bueno, y ahora sí, a ver, nos centramos en lo de Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es la desolación total. Jesús esconde su divinidad, como dice San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Oculta su divinidad y se queda solamente con su humanidad. Dice como que se despoja de su parte divina para quedarse solamente con la parte humana, porque es con esa parte humana con la que Él va a redimir al hombre. El que era absolutamente feliz en la gloria, como hemos dicho, ¿no? Jesucristo, el Verbo de Dios, era absolutamente feliz en la gloria de su Padre, en la gloria de la Santísima Trinidad. Eternamente feliz, con una felicidad infinita, una felicidad inconmensurable, una felicidad que no tiene límites. Y lo vemos aquí, miren, lo ven ustedes aquí abatido, con una tristeza que lo puede llevar a la muerte. Por eso dice tristeza mortal, estoy triste hasta la muerte. O sea, una ausencia de consuelo total. Su corazón se estrecha sobremanera. Ya hemos dicho, ¿no? Cómo el corazón, cuando tiene sensaciones negativas, se estrecha, se contrae, se angustia. Por eso la palabra angustia viene de angosto, porque justamente se hace angosto el corazón, se angosta. La tristeza en las revelaciones de Santa Margarita María de la Coca. Bueno, entre los aspectos más conmovedores de estas revelaciones está la expresión de la tristeza que Jesús experimenta ante la ingratitud y el rechazo de su amor. Es incomprensible cómo el mundo decidió alejarse de nuestro Señor. Eso no lo entiende la razón humana, ¿no? No solamente en cuanto a la fe, no solamente en el aspecto de la fe, es incomprensible, digamos, que se tenga ese abandono de Jesús, ese alejamiento de Jesucristo, sino desde la misma razón, desde la sola razón, ¿no? Uno no puede entender cómo el mundo puede preferir, digamos, esta tierra, cómo puede preferir la felicidad de este mundo a la felicidad de Dios, a la felicidad de Jesucristo. En las visiones de Santa Margarita, el corazón de Jesús se presenta como una fuente de amor infinito, pero también como un corazón herido por los pecados y la indiferencia de las personas. La tristeza de Jesús, tal como se la describe en estas revelaciones, no es simplemente un estado emocional pasajero,
sino una profunda manifestación de su amor herido. Jesús muestra a la santa cómo su deseo de redimir al mundo se encuentra con la resistencia y el desprecio de muchas almas, provocando un dolor que trasciende la comprensión humana. En una de las revelaciones más conocidas, Jesús le dice a Santa Margarita: «He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha escatimado hasta agotarse y consumirse para mostrarle su amor. Y en recompensa no recibo de la mayor parte más que ingratitudes». Estas palabras reflejan una tristeza que surge de un sentimiento de decepción, de frustración, de un amor tan intenso que sufre normalmente cuando no es correspondido. Vamos a adelantar un poquito más, Voy a pasar por encima de algunos temas para hablar precisamente de los otros sentimientos de Jesús en Getsemaní. El miedo. El sentimiento del miedo que tenía Jesús en el huerto de Getsemaní era un miedo pavoroso. Era un miedo aterrador. Cuando él vio la muerte de frente, cuando él vio que venía su pasión, que venía todo ese sufrimiento que él debía padecer por nosotros, sintió un miedo horrible. El miedo que podemos sentir nosotros ante la inminencia de un peligro, de un mal futuro. Ustedes saben que el miedo paraliza. El miedo espanta. Entonces Jesús estaba espantado. Como humano que era también, ¿sí? Entonces experimentó un miedo espantoso, un miedo profundo, un miedo que claro, cuando se está con ese miedo, cuando se tiene un sentimiento de miedo, pues lo que se busca es la ayuda, se busca es el apoyo. Y por eso fue que entonces recurrió a los discípulos. De alguna manera ellos le podían ayudar a soportar ese miedo, ¿no? Ese terror que estaba sintiendo en ese momento. Pero no encontró ese apoyo. Entonces tuvo que llevarse ese miedo, ese terror, ese espanto, tuvo que llevárselo otra vez a la gruta donde estaba rezando, donde estaba orando, y le pide a su padre, ¿no? Le vuelve a pedir a su padre, ¿no? Porque lo hizo varias veces: «Padre, todo te es posible. Aleja este cáliz. Haz que pase este cáliz sin que yo lo vea». O sea, estaba rehuyendo el sufrimiento, pero por una sensación natural que le sucede a cualquier hombre. Cualquier hombre rechaza el peligro. Es algo totalmente natural, porque el sufrimiento es un mal. Entonces, ante el sufrimiento, la naturaleza humana reacciona de esta manera, queriendo rehuirlo, queriendo evitarlo. Eso es lo más natural del mundo. Y eso experimenta Jesús. Entonces, por eso le pide a su Padre, ¿sí? que si es posible, como todo para él es posible, entonces que haga que no tenga que vivir ese cáliz. Por supuesto. Después Jesús le dice al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero hay que ver la forma en que lo dice, ¿sí?
hay que ver en qué forma lo hace, en qué forma le suplica a su Padre, le suplica, le ruega que pase ese cáliz sin que Él lo beba. Cuando Él se repone, cuando Él agrega que no se haga la voluntad suya sino la del Padre, es porque Él se llena de ánimo. Es decir, hay otra pasión ahí que actúa, hay otra pasión que interviene, que es la pasión de la audacia. Entonces, con esa pasión es que Jesús se repone, ¿sí? y se anima a seguir adelante. Y podemos hablar de esa tercera emoción, de ese tercer sentimiento que registra el Evangelio, el tedio. El tedio. ¿Qué sentía Jesús en ese momento? En su agonía de Getsemaní. Sentía lo que nosotros podríamos llamar aburrimiento. Como que no le encuentra sentido a lo que está haciendo. O sea, como que no quiere seguir adelante, o como que no vale la pena seguir adelante, porque no le encuentra sentido. Jesús probablemente pensaba ya en todo lo que iba a suceder adelante, digamos, todas las ingratitudes, todos los desprecios, todo el desperdicio de su sangre, todo el desperdicio de sus dolores, de su pasión, de su muerte, que iba a haber en el mundo, en la historia. Entonces, le viene ese sentimiento, naturalmente, le viene el sentimiento de que no vale la pena. Es una sensación, ¿no? No estamos hablando aquí de las virtudes de Jesús, no estamos hablando de los sentimientos, de lo que él sentía. Sentir no es consentir, eso es lo que normalmente decimos, ¿no? Sentir no es consentir. Él sentía entonces todo eso. Sentía aburrimiento, sentía tedio, sentía fastidio. No le encontraba sentido a lo que estaba haciendo, a lo que iba a hacer. Bueno, de todas maneras, también había el deseo y la esperanza de que todo tuviera su fruto. Por esas almas que iban a recibir sus méritos redentores, por esas almas que iban a aprovecharse de sus méritos, de su pasión, de su muerte, por eso entonces se llena de esperanza. Entonces se anima también, la esperanza lo anima. Como nos anima a nosotros la esperanza, ¿sí? de alcanzar algún bien, alguna meta, de tener alguna aspiración, ¿no? A nosotros nos anima la esperanza. La agonía en Getsemaní, un retrato de la lucha interior que libra el alma piadosa. Es ahí entonces donde tenemos que tratar de identificarnos con Jesucristo, tratar de unir todo lo que el alma sufre, todo lo que el alma padece, todo lo que el alma siente, unirlo a los sentimientos de Jesús, ¿no? Según esa frase de San Pablo, ¿no? Tener los mismos sentimientos de Cristo. Es a causa de este amor sin igual que Jesús se adelanta hacia el sufrimiento que le espera, luchando, sin duda, contra su propia naturaleza humana, como nos relatan los evangelios, lo cual produce en su alma un sentimiento de agonía infinita. Vemos cómo su espíritu se conturba ante la perspectiva del dolor y la muerte.
En todo, Él sabe que es por la salvación de los pobres pecadores. Él se deja llevar por la caridad. Es el amor el que lo ha puesto en semejante trance. Él no tenía necesidad de ponerse a eso. No tenía ninguna necesidad. Lo hizo de manera voluntaria. Lo mismo que deberíamos hacer nosotros, dejarnos llevar por el espíritu de caridad, el espíritu de amor. No olvidemos que la caridad es un fruto del Espíritu Santo. Es lo mismo que pasa en muchos casos para el alma. Sin embargo, como hemos dicho, en un acto supremo de obediencia y amor, se somete a la voluntad divina. Este momento no solo revela el drama interior de Jesús, sino también la carga emocional y espiritual de asumir su compromiso. Nosotros hemos asumido un compromiso con Él. Hemos asumido un compromiso con Dios. Entonces, unámonos a Jesús doloroso, unámonos a Jesús triste, unámonos a Jesús lleno de miedo, unámonos a Jesús lleno de tedio, de aburrimiento, de fastidio. Y de esa manera es que el alma experimenta consuelo, cuando se da cuenta que está sintiendo lo mismo que sintió Jesús. Ese es el consuelo mayor de todos, porque es un consuelo sobrenatural. Saber que se están sintiendo los mismos sentimientos de Jesús, lo mismo que sintió Jesús. Y ahí se puede entender lo que dice el mismo Jesús cuando dice: hallaréis reposo para vuestras almas. Es así como el alma descansa. Es así como el alma reposa en Dios, reposando en el corazón de Jesús. Ojalá vivamos de esa manera esta devoción a nuestro Señor y lleguemos entonces a la consagración imbuidos, verdaderamente imbuidos, empapados, ¿sí?, de lo que es realmente esa devoción a nuestro Señor. Pidámosle a la Santísima Virgen María, que ella como Madre dolorosa, como Madre que fue del Redentor, que vivió, al mismo tiempo que Jesús vivía todo eso, ella lo vivía junto con Él, de manera íntima con Él. Todo lo que Jesús sentía, ¿no?, como lo hace una madre con sus hijos, ¿no? Una madre siente lo que sienten sus hijos, ¿no?, lo que sienten sus hijos. Eso es muy común, muy natural. Una madre siente lo que está sintiendo un hijo enfermo, por ejemplo, o un hijo que está pasando por un drama, que está pasando por el miedo, que está pasando por la tristeza, que está pasando por la desolación, por la soledad. Una madre siente eso. Entonces, en el caso de la Santísima Virgen María, era totalmente real, digamos, de manera mucho más viva, ¿sí?, mucho más real, mucho más perfecta, compartir esos sentimientos con Él. Ese drama de Getsemaní, ella lo vivió en toda su plenitud. Pidámosle a la Santísima Virgen que ella nos ayude a eso, ¿sí?, de esa gracia, nos alcance esa gracia de poder vivir esos sentimientos de Cristo. Ave María Purísima.